Hola chicos, pues aquí les traigo el tutorial de el nudo celta. Acuérdense que vimos el escudo celta, es un poquito diferente. Y aquí vamos a ver cómo hacer el nudo. Entonces, como les comenté, este es un poquito más técnico en cuanto a las medidas, pero al final si aprenden realmente cómo hacerlo y entienden qué son los pasos que hicimos, ustedes van a poder hacerlo si quieren con algunas otras medidas, más o menos a ojo y demás. Aquí lo vamos a hacer con medidas específicas para que las puedan ir siguiendo y ya después ustedes puedan experimentar, ¿va? Entonces, bueno, vamos a crear primero un nuevo documento. Eh, Acuérdense, ustedes aquí pueden hacerlo del tamaño que ustedes quieran, del tipo que ustedes quieran. De preferencia para este tutorial, como las medidas las tengo en píxeles, traten de hacerlo en una medida de web, porque son los documentos que nos dan las medidas en píxeles. Vamos a darle a crear. Si entramos aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es checar que nuestras guías inteligentes estén encendidas, porque las vamos a utilizar durante todo el tutorial. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer para crear el nudo, vamos a hacer unas pequeñas líneas guías o elementos guías. Entonces lo primero que vamos a hacer es un triángulo. Acuérdense que el triángulo lo hacemos aquí desde la herramienta de polígono. Y lo que voy a hacer es dar un clic por acá. Y primero asegurarme que los lados sean 3 para que sea un triángulo. Y este triángulo lo vamos a hacer con un radio de 120 píxeles. Okay, entonces colocamos aquí 120, que los lados sean 3 y vamos a dar OK. Vamos a asegurarnos a partir de ahorita que estemos trabajando solo con color de contorno. Entonces aquí el color de relleno lo voy a desactivar. Y lo que voy a hacer con este triángulo no es necesario este paso, pero podríamos buscar el centro de la imagen. Pero como les digo, no es realmente necesario. Lo podemos poner donde nosotros queramos. Aquí voy a expandir mi capa y voy a hacer un poquito más grande la visibilidad. Ok, entonces este triángulo realmente no va a ser parte del nudo, es solamente un elemento guía y vamos a necesitar dos elementos guías más. Entonces vamos a hacer primero, vamos a utilizar la pluma y lo que necesitamos es buscar entre comillas el centro de este triángulo. No es el centro como tal, pero digamos que ustedes imagínense que saquemos una línea de cada uno de las esquinas a la mitad de la línea que está enfrente de cada una de las esquinas, ¿no? Serían 3 líneas y donde esas 3 líneas se junten o se cruzan, vamos a decir que ese es el centro de nuestro triángulo. Entonces vamos a hacer la más fácil, que sería primero de arriba hacia abajo. Entonces con nuestra herramienta de pluma vamos a dar un clic aquí primero en el ángulo, después dejamos que las guías inteligentes nos ayuden y bajamos a la línea que está enfrente de ella y donde nos diga intersectar, ahí vamos a dar un clic. Entonces ahí tengo mi línea, voy a dar enter para soltar ese trazo. Ahorita lo que tengo es esto. Entonces necesito ya sea esta o esta para completar. No es necesario hacer las tres porque sabemos que donde cruza una, ahí exactamente va a cruzar la siguiente. Entonces voy a hacer solo uno de los dos restantes. Entonces igual, mi herramienta de pluma, voy a dar un clic en esta esquina de acá y después me voy a empezar a mover por toda esta línea. Y más o menos donde el ojo les diga que es el centro de esa línea, ahí les va a salir este letrero que dice intersectar. Entonces ahí damos clic, doy enter para soltar el trazo y ahí tengo. Aquí donde se cruzan estas dos líneas, ese va a ser el centro. Podría hacer la tercera, pero estoy seguro que va a pasar por aquí, entonces no es necesario, ¿va? Entonces esos son los tres elementos que voy a utilizar para guiarme, para hacer todo lo demás. Entonces está bien hacerlos al principio porque los tengo abajo, ¿sí? Y no es necesario al rato estar moviendo cosas. Entonces a partir de aquí todo lo que vamos a hacer son
círculos. Entonces vamos a activar nuestra herramienta de elipse, ¿sí? El atajo de teclado es la letra L o la tecla L. Y aquí sí también vamos a hacer los círculos de cierto tamaño específico. Entonces vamos a empezar con el primero, ¿sí? Y lo vamos a hacer de 300 por 300 píxeles. Entonces vamos a dar OK. Aquí está nuestro primer círculo y lo que vamos a hacer con esto es duplicarlo 2 veces. Voy a tener 3 círculos de 300 por 300 píxeles. Ahora cada uno de esos círculos lo que voy a hacer es alinear su centro con una de las 3 esquinas, ¿sí? Del triángulo. Entonces vamos al primero. Acuérdense, ayúdense de las guías inteligentes para que no tengan ustedes que medir nada ni estar haciendo nada a ojo. Va ahí. Y el tercero. Entonces ahí están 3 círculos y lo que vamos a necesitar hacer es uno más. Vamos a hacer uno más, pero este va a ser de 190 por 190 píxeles. Damos OK. Aquí nos sale nuestro círculo. Y lo que vamos a hacer es alinear su centro con el centro que hicimos con las dos líneas. Entonces lo agarro aquí y me voy exactamente a ese cruce y suelto. ¿Okay? En este punto ya tenemos todos los elementos que necesitamos y todos los elementos guías los podemos ya desaparecer. Entonces no los borren porque si por alguna razón algo les sale raro o cualquier cosa, ustedes los pueden seguir teniendo ahí. Entonces lo que vamos a hacer es los 3 los vamos a bloquear y les vamos a quitar la visibilidad. Entonces ahora solo tengo estos elementos que son los que realmente van a conformar mi nudo. Entonces si veo aquí en las capas tengo mis 4 elipses. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para hacer el grosor de ese nudo, lo que vamos a hacer es que cada uno de estos círculos, ¿sí? Les vamos a aplicar un offset o un desplazamiento. Entonces voy a hacerlo primero con uno. Selecciono. Acuérdense que para hacer nuestro offset o desplazamiento nos vamos al menú objeto, después path o trazado y de ahí tendríamos offset path o desplazamiento. Entonces vamos a dar clic y lo vamos a desplazar 25 píxeles. Si yo activo el preview, esto es lo que voy a tener. Entonces ya pueden más o menos imaginarse por qué estoy haciendo esto, ¿sí? Porque esto va a ser el grosor de mi nudo. Entonces voy a darle OK. No tienen que hacerlo uno a uno. Yo lo hice ahorita primero uno para que ustedes vieran, pero en realidad podrían agarrar todos los elementos que ustedes quieran, irse a objeto, trazado, desplazamiento y hacer offset a todo al mismo tiempo. ¿Sí? Para ahorrarnos pasos, podemos hacer el offset todo completo. Doy OK y ahí está. Ahora, acuérdense que el offset lo que hace es crearnos una copia desplazada del objeto al que se lo aplicamos. Entonces ahorita yo tengo, por cada círculo que hice, tengo un elemento extra. Aquí podemos ver, por ejemplo, ese es mi elipse original. Y si selecciono este, que fue el offset, ¿sí? Lo tengo ahora aquí. Entonces yo necesito que todo esto, bueno, que cada par de círculos sea un solo objeto con el que yo pueda trabajar. Entonces aquí hay dos opciones. Las dos opciones nos van a llevar a lo mismo, que es crear un objeto compuesto. Recuerden que hasta ahorita, como hemos conocido los objetos compuestos, es que son objetos que tienen un borde exterior y un borde interior. Entonces lo que necesitamos es que aquí esto sea sólido con un hueco en medio. Entonces los objetos compuestos pueden ser más que eso después lo vamos a ver. Pero por lo pronto vamos a recordarlo de esa manera.
Entonces hay dos maneras de hacerlo. La primera sería tomar un par de estos círculos y utilizar el Pathfinder o el buscatrazos para hacer el hueco. Entonces acuérdense que eso lo hacíamos si el elemento más pequeño está al frente, podríamos utilizar el menos frente. Entonces este círculo, que es el original, está cortando a nuestra copia que es más grande. Entonces fíjense, si yo doy clic aquí en el botón de menos frente, aquí en las capas ya me aparece un objeto compuesto. Entonces ya tengo solo un objeto que tiene un borde exterior y que tiene un borde interior. También lo podríamos hacer seleccionando igual un par, irnos al menú objeto, ahí tenemos un submenú casi hasta abajo que se llama objeto compuesto y podemos darle crear. Entonces fíjense, yo le doy crear y me crea aquí lo mismo, un objeto compuesto. ¿Ok? Ahorita, como no hemos visto realmente cómo funciona este menú, vamos a hacerlo de la forma que ya hemos visto hasta ahorita, que es con la herramienta de buscatrazos. Entonces vamos al siguiente par, buscatrazos, menos frente. Ahí está mi nuevo objeto compuesto. Y al final tendríamos que hacer estos dos. Si se les hace complicado seleccionar estos dos sin tocar los demás, acuérdense que siempre podemos quitar visibilidad aquí para poder trabajar. Selecciono, buscatrazos, menos frente, y ya puedo regresar la visibilidad de todo lo demás. Entonces ahorita en las capas lo que tengo es hasta abajo mis tres elementos guía, a los cuales les quité la visibilidad y les puse un candado. Y arriba debo de tener 4 objetos compuestos, que es uno por cada par de círculos que hicimos. Entonces aquí ya tengo los 4 elementos y ya a partir de aquí puedo empezar a utilizar mi herramienta de creación de formas para ir eliminando cosas que no necesite y uniendo cosas que sí voy a necesitar. Entonces acuérdense que para utilizar la herramienta de creación de forma, el primer requisito es que sea más de un objeto. Aquí tenemos 4. Y el segundo requisito es que estén seleccionados todos al mismo tiempo. Entonces selecciono todo y voy a activar mi herramienta de creación de forma o con el atajo de teclado Shift M. Entonces activo. Acuérdense que se nos quita la caja de selección para poder trabajar. Y lo primero que voy a hacer es quitar los elementos que no necesito. Acuérdense que para eliminar utilizábamos la tecla Alt. Y si necesitamos eliminar más de una cosa al mismo tiempo, podríamos hacer la acción de arrastrar nuestro mouse. Entonces yo voy a quitar estas dos. En teoría aquí no hay nada, pero a veces la herramienta aunque haya hueco, como todo está delimitado por otros trazos, lo considera o lo toma como un trazo. Entonces lo que voy a hacer es presiono mi tecla Alt, vean cómo cambia en el cursor, ¿sí? El signo de más por el signo de menos. Y lo que voy a hacer es clic sostenido, voy a arrastrar, voy a tocar estos dos, suelto y elimino esa parte. Voy a hacer lo mismo con estos dos lados. Entonces tecla Alt, arrastro, suelto. Aquí tecla Alt, arrastro y suelto. Y entonces ahora esto ya se parece un poco más a mi nudo celta. Aquí obviamente hay que invertirlo. Podemos, utilizando la tecla Shift, ¿sí?, girarlo, o lo pudimos haber espejeado también. Cualquiera de las dos formas, totalmente válida. Entonces ya puedo hacerlo un poquito más grande para trabajar más a gusto. Entonces se fijan que ya tiene la forma del nudo, solo que ahorita todo se está cruzando. Entonces aquí necesitamos ir haciendo los enlaces. Yo voy a utilizar una imagen para guiarme. Ustedes pueden utilizar el archivo que les di en clase, o pueden igual bajar una imagen. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a dar archivo colocar para traer una imagen que tengo aquí en mi escritorio. Y la voy a hacer aquí en pequeño nada más para ir viendo cómo van los cruces. La voy a hacer acá para abajo y también la voy a bloquear. Entonces esto es solo para irme guiando qué partes tengo que juntar y qué partes van
digamos como detrás de otras. Entonces, otra vez selecciono todo, voy otra vez por mi herramienta de creación de forma. ¿Sí? Acuérdense que aquí para unir simplemente tenemos que dar un clic sostenido y arrastrar. En versiones anteriores a la CC, que serían la 2016 y la la CS6 y para atrás, solo podemos hacer líneas rectas. A partir de la primera CC y de en adelante todas las versiones CC de Illustrator, ya podemos dibujar en curva. Entonces, dependiendo de la versión que ustedes tengan, van a tener que hacer a lo mejor más o menos pasos, ¿va? Yo, como estoy trabajando con la CC 2017, puedo utilizar esta herramienta en curva. ¿Cómo es eso? Acuérdense que para unir es simplemente un clic sostenido, entonces yo puedo hacer esto, pero también irme en curva hacia acá. Y entonces, apoyándome en el dibujo que tengo al lado, yo sé que tengo que ir hasta acá y esto va a quedar como una sola pieza. Después, tengo estas tres que deben ir juntas, lo mismo, clic sostenido, arrastro hacia todas ellas y ya tengo esa pieza. Y así tenemos que ir con todas y cada una de las piezas que nos vaya mandando aquí. Por ejemplo, aquí tenemos esta larga, que tendría que ir haciendo esto. Y básicamente hasta acá. Estas dos están sueltas. Perdón, esta va hasta acá. Después esta. La une por acá. Estas tres irían de hecho hasta acá. Estas irían juntas, estas irían juntas. Entonces, ya basándonos en la imagen, fíjense que lo hicimos muy rápido. Nada más, el último paso sería checar en nuestras capas que no nos haya creado algún trazo raro. Algún trazo muy raro. Y parece que no. Sí, todo lo que nos hizo está bastante bien. Tenemos esa pieza. Esta de acá. Esta de acá. Y así. Entonces ya puedo quitar la visibilidad de mi imagen de referencia. Ya tengo mi nudo celta completo. En este punto lo podría una de dos, o agrupar o utilizar, no, ese no. Sí, más bien agruparlo. Y ya podemos ponerle tal vez un degradado de este estilo. Al final, en el archivo que les enseñé, lo único que trae es un fondo. Este iría debajo de todo. Y ese fondo igual llevaría un degradado. Fíjense que aquí en el panel de muestras, en las bibliotecas tenemos una subcategoría que se llama degradados o gradients. Y aquí podemos escoger también de varias categorías. Entonces, por ejemplo, este de gemas normalmente funciona bien para esto. Aquí nada más podemos ir cambiándole tal vez como a radial y ir jugando un poquito con eso. ¿Sí? A nuestro grupo le podemos quitar aquí el color de contorno y aplicarle tal vez un degradado de otro estilo. Ok, ese es el nudo celta. Son pasitos muy específicos, pero no es tan complejo. Aquí tienen el video para que puedan ir regresando, pausando y cualquier cosita que no les vaya saliendo lo pueden volver a ver. Y acuérdense que al final esto lo pueden ustedes repetir con sus propias medidas, experimentar, jugar. Y el punto es que entiendan la herramienta. Si ustedes entienden las herramientas, ¿sí? Es simplemente cosa de un poquito de creatividad, ir creando todo lo que nosotros queramos. Pero sí, el punto más importante es eso, entenderlas, saber cómo funcionan para después poder crear nosotros absolutamente cualquier cosa. Vale, cualquier duda o comentario, ya saben por dónde nos comunicamos y nos vemos en clase.